Me llamo Elías Navarro, tengo 82 años, y aunque mis manos tiemblan y mi vista ya no es la de antes, todavía recuerdo con claridad el día que mi propio hijo me dijo: «Me das asco, papá, los viejos como tú ya apestan, no deberías vivir en esta casa, incomodas a mi esposa y a mis hijos con tu olor. Mañana mismo te llevo a un asilo y espero que ahí te quedes hasta que te mueras». Sentí como si me arrancaran el alma con esas palabras, pero lo peor no fue eso, sino ver cómo mis nietos, los mismos que antes me decían abuelito querido, se reían, me escondían el bastón, me rompían los lentes y hasta me arañaban. Parecía que de un día a otro me habían dejado de querer. Durante mucho tiempo me quedé callado. Aguanté humillaciones y desprecios, porque pensaba que si hablaba, solo empeoraría las cosas. Pero un día respiré hondo y dije: «Ya no más». Y fue cuando decidí que se iban a arrepentir. Viví toda mi vida en un pueblito costero de Veracruz llamado El Mangle Viejo. Nací en una familia humilde y desde los 15 años fui pescador. Con lo poco que ganaba y lo que mi difunta esposa, Rosa, ahorró durante años de vender pan en la puerta de la casa, logramos comprar un terrenito cerca del malecón. Era una casita sencilla, con paredes de cal y techo de lámina, pero tenía ese olor a hogar que solo se consigue después de años de trabajo y cariño. Ahí criamos a nuestro único hijo, Darío. Rosa murió hace 8 años. Desde ese día, la casa se volvió un lugar triste. Ya no había café por las mañanas ni su risa llenando las paredes. Yo caí en una depresión que me encerró entre mis recuerdos. Al principio, Darío me visitaba seguido. Me llevaba comida, hablaba conmigo y hasta me ayudaba a limpiar el patio. Pero con el tiempo empezó a venir menos, y cuando venía, siempre traía a su esposa, Lucía, una mujer de mirada fría que me observaba como si fuera un mueble viejo. Yo trataba de ser amable, pero ella no hacía ni el intento. Un día le ofrecí un café, y me dijo sin vergüenza: «No, gracias, don Elías, su casa huele a medicamento». Ahí supe que algo estaba cambiando. Con los meses, las visitas se hicieron más incómodas. Ya no venían a conversar, sino a hablar de planes a futuro, como decían ellos. «Papá, ya estás viejo. Deberías pensar en algo más cómodo, como una residencia para mayores», me decía Darío. Yo le respondía siempre lo mismo: «No quiero irme de mi casa. Aquí viví mi vida, aquí quiero morir». Pero insistía tanto que empecé a sospechar. Luego lo confirmé. Lo que querían era quedarse con mi casa. Los nietos, 2 muchachos malcriados, siguieron el ejemplo de sus padres. Uno de ellos, el más chico, un día me escondió el bastón antes de que saliera al patio. Terminé cayendo al suelo. Otro me rompió los lentes y me dijo que ya no los necesitaba porque «ni caso tiene que leas, viejo». Y Darío, mi hijo, no decía nada. Solo miraba y se hacía el tonto. Hasta que un día todo se desbordó. Era de noche. Yo subía las escaleras despacio, con mi bastón en la mano. Detrás venía Darío hablando por teléfono con su esposa. Escuché claramente cuando dijo: «Mañana lo saco. Ese cuarto será para mi suegra». Me detuve y lo miré. «¿Cómo te atreves?», le dije. «Yo soy tu padre. Respétame». Pero él perdió el control. Sentí un empujón fuerte en la espalda. Caí rodando hasta quedar tirado en el suelo. No pude respirar. Mientras trataba de levantarme, escuché su voz gritando: «Eres un viejo inútil. Mañana te llevo al asilo y no quiero volver a verte aquí». Mis nietos miraban desde el sofá, riéndose. En ese momento sentí algo que nunca había sentido por mi propio hijo: asco. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando la foto de Rosa sobre la mesita. Recordé cómo ella siempre me decía: «Elías, no confíes tanto. Cuando entra la avaricia en la familia, hasta la sangre se enfría». Y tenía razón. Entonces me acordé de algo que nunca le conté a Darío. Cuando Rosa estaba enferma, hicimos un acuerdo. Registramos la casa a mi nombre, pero con una cláusula especial. Si algún día yo decidía no dejarla a la familia, podía donarla a una institución.
Ese sería mi as bajo la manga. No pensaba usarlo, hasta ahora. La mañana siguiente al empujón amaneció rara, como si el aire pesara más de lo normal. Abrí los ojos antes del amanecer, me quedé sentado en la cama mirando por la ventana. Afuera se escuchaba el mar golpeando las piedras del malecón y el canto de las gaviotas, ese sonido que siempre me había dado paz. Pero ese día no sentí tranquilidad, solo una tristeza honda, como si ya supiera que era mi último amanecer en esa casa. No tardó mucho en aparecer Darío. Entró a mi cuarto sin tocar la puerta, con esa cara de fastidio que ya se le había vuelto costumbre. «Arréglate, papá», me dijo sin mirarme, a los ojos. «Hoy mismo te llevo al asilo. Ya hablé con el director, todo está listo para ti. No te preocupes, es un buen lugar». «Un buen lugar», repitió mi cabeza. Qué ironía. Lo decía como si me estuviera haciendo un favor. Me vestí despacio, con la poca dignidad que me quedaba. Metí en una bolsa de tela lo único que me importaba: una foto de Rosa, un rosario que había sido de mi madre y el reloj viejo de mi padre. Lo demás sabía que lo perdería, porque aunque Darío decía que guardaría mis cosas, en el fondo sabía que era mentira. Bajé las escaleras despacio, agarrándome del barandal que alguna vez pinté con mi esposa. En la cocina estaba Lucía, su esposa, con esa sonrisa falsa que solo usaba cuando quería disimular su desprecio. «Mire, don Elías», dijo tendiéndome una bolsita de galletas, «le empacamos algo para el camino. No vaya a decir que no pensamos en usted». Sentí el corazón apretado. «Gracias», le respondí, aunque lo que quería era escupirle las palabras. Mis nietos ni siquiera se despidieron. El mayor jugaba en su celular y el más pequeño usaba mi bastón como si fuera un palo de escoba. Darío los vio, pero no les dijo nada. Ya ni respeto les exigía. El camino hasta el asilo fue silencioso. Yo iba mirando por la ventana del coche, reconociendo las calles de El Mangle Viejo, las mismas por donde caminaba con Rosa para comprar pan o ir al mercado. Todo me parecía más pequeño, más triste. Pensé, ahí va un viejo que lo dio todo y ahora lo botan como si fuera basura. Llegamos a un edificio color crema, con rejas altas y un letrero que decía «Hogar San Gerardo». Qué ironía, pensé, llamarlo hogar cuando en realidad era una despedida. Nos recibió el director, un hombre canoso de mirada amable. «Bienvenido, don Elías. Aquí estará bien cuidado», me dijo. Mientras tanto, Darío firmaba unos papeles sin siquiera mirarme. «Cuídese, papá. No se preocupe por nada», fueron sus últimas palabras antes de darme la espalda y subirse al carro. Ni un abrazo, ni un adiós decente. Solo el ruido del motor alejándose. Me quedé parado en la entrada, con mi bolsa en la mano mirando cómo se iba el coche. En ese momento supe que para mi hijo yo ya estaba muerto. Los primeros días en el asilo fueron duros, no por la comida ni por el lugar, sino por la sensación de abandono. Algunos ancianos recibían visitas cada semana, otros, como yo, nunca veíamos a nadie. Dormía mal, soñando con Rosa, con nuestra casa y con el olor del café recién hecho. A veces despertaba creyendo que seguía allá, pero al abrir los ojos, lo único que veía eran paredes blancas y un techo agrietado. Poco a poco me fui acostumbrando a la rutina. Levantarse temprano, desayuno a las 7, paseo por el patio, medicinas, comida, siesta, y a las 8 luces apagadas. Entre los otros residentes había de todo, algunos callados, otros alegres, pero la mayoría cargábamos con la misma historia, familias que nos olvidaron cuando ya no servíamos. Un día, mientras tomaba café en el comedor, el director se sentó a mi lado. «Cuénteme de su vida, don Elías», me dijo con una sonrisa. Le hablé de Rosa, de mi trabajo de pescador, de los amaneceres en el mar y del olor a sal que se quedaba en la piel. No le conté todo, pero sí le pregunté si conocía orfanatos en la región. Me habló de uno llamado Casa Hogar Los Nardos, en un pueblo cercano llamado Puerto Claro. Dijo que era pequeño y que sobrevivía a duras penas con donaciones. Tomé nota mental. A la semana siguiente pedí permiso para salir y fui a visitar al notario don Arturo.
un viejo amigo que aún trabajaba en Veracruz. Le conté todo lo que había pasado, cómo mi hijo me había echado, cómo me trataban mis nietos y lo que quería hacer con mis bienes. Arturo me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, soltó un suspiro y dijo: «Elías, has aguantado demasiado. Si Rosa te dejó ese documento, úsalo. No es venganza, es justicia». Revisamos los papeles que guardaba desde años atrás. Para mi suerte, seguían vigentes. Solo necesitaban mi firma y la de un testigo para hacer oficial la donación de mi casa, mi terreno y mis ahorros. Salí de la notaría con una sensación extraña. Ya no me dolía tanto estar en el asilo. Me sentía en paz, como si estuviera recuperando mi dignidad. De regreso, mientras el taxi avanzaba por las calles de Veracruz, pensé en Rosa. Imaginé su voz diciéndome: «Hazlo, Elías. No dejes que lo nuestro caiga en manos de quien no lo merece». Y así fue como comenzó mi plan. No era para vengarme, no. Era para dejar algo bueno en este mundo, aunque mi propia sangre no lo entendiera. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Afuera, el viento del mar golpeaba las ventanas, y dentro de mí sentí que por fin había recuperado la calma que tanto me habían robado. Pasaron unos días antes de que pudiera concretar el siguiente paso de mi plan. Aproveché la confianza que ya me tenía el director del asilo para pedirle un favor especial. «Quisiera visitar ese orfanato del que me habló don Ernesto», le dije una mañana mientras tomábamos café en el comedor. «¿El de 1900 Puerto Claro?», preguntó levantando las cejas. «Sí, ese mismo. Quiero conocerlo, ver si puedo ayudar en algo». No le conté mis verdaderas intenciones, solo le dije que quería ofrecerme de voluntario. Él aceptó sin hacer muchas preguntas, y el sábado por la mañana, una vieja camioneta del asilo me llevó hasta allá. El camino fue largo, con el mar a un lado y el aire salado entrando por las ventanas. Cuando llegamos, lo primero que vi fue un portón azul oxidado y un letrero descolorido que decía «Casa Hogar Los Nardos». El edificio era sencillo, de paredes blancas manchadas por la humedad, pero limpio. Apenas crucé la entrada escuché risas, niños corriendo por el patio, jugando con una pelota vieja, otros pintando con crayolas partidas sobre hojas arrugadas. Aquel sonido me atravesó el pecho como un rayo. Era la primera vez en mucho tiempo que oía una risa sincera. Una mujer de unos 60 años se me acercó. Tenía el cabello recogido, el delantal gastado y una sonrisa que irradiaba bondad. «Buenos días, soy doña Teresa, la encargada». «¿Usted es don Elías?». «Así es, señora. Vine a conocer este lugar del que tanto me han hablado». «Bienvenido», dijo, y me dio un abrazo que no esperaba. «Aquí cuidamos a 34 niños, desde bebés hasta adolescentes. No es fácil, pero hacemos lo que podemos». Me mostró todo, los dormitorios con camas viejas pero limpias, el pequeño comedor donde ese día servían arroz y frijoles, y una biblioteca diminuta con libros rotos, pero llenos de dibujos coloridos. «El gobierno nos da una ayuda, pero no alcanza», me explicó con voz cansada. «Muchas veces son los vecinos los que nos traen lo que pueden». Yo escuchaba, y cada palabra me golpeaba más. En el patio me senté a descansar un momento, y ahí se me acercó un niño de unos 9 años, delgado, con los ojos grandes y un hoyuelo en la mejilla. «¿Usted es abuelo?», me preguntó con curiosidad. «Sí, hijo. Tengo nietos, aunque hace rato que no los veo», le respondí con una sonrisa triste. El niño bajó la cabeza. «Yo nunca conocí al mío. Murió antes de que naciera». Esa simple frase me atravesó el corazón. Me quedé mirándolo mientras jugaba con una piedrita, pensando en cómo la vida era tan injusta. Había niños que darían todo por tener un abuelo y hombres como yo, que fuimos echados por nuestros propios hijos. Antes de irme, doña Teresa me agradeció por la visita. «Vuelva. Cuando quiera, don Elías. Aquí siempre será bien recibido». «Volveré, se lo prometo», le dije. Y esta vez no eran palabras al aire. De camino al asilo, iba callado, mirando el horizonte. Sentí una mezcla de tristeza y esperanza.
Ya no se trataba solo de vengarme de Darío, sino de hacer algo con sentido. Los Nardos serían mi nueva familia, aunque ellos aún no lo supieran. Esa misma tarde llamé a Arturo, mi amigo notario. Ya decidí quién recibirá todo, le dije sin rodeos. La casa, el terreno, los ahorros, todo será para la casa hogar Los Nardos. Él se quedó en silencio unos segundos. Elías, ¿estás completamente seguro? Más que nunca. No quiero que ni un centavo caiga en manos de mi hijo o de su esposa. Muy bien, entonces nos pondremos a trabajar, respondió con voz firme. Prepararé el documento con un fideicomiso para proteger todo. Nadie podrá tocarlo. Durante los días siguientes, Arturo y yo mantuvimos contacto. Él redactó cada papel con cuidado, asegurándose de que no quedara ningún hueco legal. Acordamos que el fideicomiso sería manejado por él y por doña Teresa, para que la donación se cumpliera justo como yo lo planeaba. Mientras tanto, en el asilo, yo mantenía el perfil bajo. Nadie sabía de mi decisión. Pasaba los días leyendo en la pequeña biblioteca o charlando con los otros ancianos. Uno de ellos, don Ramiro, me contó que también lo habían echado de su casa. Mi hija me dijo que cuidara a sus hijos y después me corrió cuando ya no le servía, me confesó con la mirada perdida. Esa historia me confirmó que no era el único. Había muchos como yo, hombres y mujeres que dieron todo por su familia y terminaron olvidados. Una tarde, mientras tomábamos café, el director me comentó algo que me dejó pensativo. Su hijo llamó, don Elías, dijo, quería saber cómo estaba usted. ¿De verdad?, pregunté sorprendido. Sí, pero no dejó mensaje. Solo preguntó y colgó. Yo sonreí con amargura. No me extraña, pensé. Seguramente no era preocupación, sino sospecha. Esa noche no dormí mucho. Me quedé mirando el techo, repasando en mi mente cada paso que había dado. Había esperado toda mi vida para sentirme en paz y ahora por fin lo estaba logrando. Solo temía una cosa, que Darío descubriera mis planes antes de tiempo. Si eso pasaba, era capaz de cualquier cosa. Pero Arturo ya estaba preparado. Tenía instrucciones claras. Si algo me sucedía, debía proceder de inmediato. Nada ni nadie podría detener la donación. Al día siguiente, mientras el sol se escondía detrás de los árboles del asilo, me prometí algo. Si mi hijo me quiso borrar de su vida, entonces también lo borraré de mi historia, pero lo haré con dignidad. Y esa noche, por primera vez, recé no por mí, sino por esos niños que había conocido en Los Nardos, los que no tenían a nadie, pero que pronto tendrían un hogar que alguna vez fue mío. El amanecer de aquel martes fue distinto, no por el color del cielo ni por el canto de las aves, sino porque en mi corazón sabía que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Me levanté más temprano de lo normal, me bañé despacio y me puse mi mejor camisa, la azul clara que había usado en el bautizo de mi primer nieto, cuando todavía creía que tenía una familia unida. Me miré al espejo y vi reflejado a un anciano con arrugas profundas y el cabello blanco, pero con los ojos firmes. Ya no era el mismo hombre derrotado que había llegado al asilo. Había sufrido, sí, pero también había aprendido que la dignidad no se negocia. A media mañana llegó Arturo, mi viejo amigo el notario. Traía bajo el brazo una carpeta negra gruesa y un rostro serio. Nos sentamos en el salón de visitas, un lugar tranquilo con una ventana grande por donde entraba la luz del sol. Aquí está todo, Elías, me dijo mientras abría la carpeta. Leí cada línea 3 veces. Nadie podrá revertirlo, ni siquiera tu hijo. Eso quería escuchar, respondí con una media sonrisa. Arturo me explicó cada cláusula con paciencia. La casa, el terreno y las cuentas quedarían protegidos en un fideicomiso que, al momento de mi muerte, pasaría a nombre de la casa hogar Los Nardos. Durante mi vida, la administración quedaría en manos de él y de doña Teresa, para evitar cualquier intento de robo o manipulación. Antes de firmar, le pedí algo más. Quiero agregar una carta, una donde explique por qué hago esto. Que quede constancia de todo lo que viví, de cómo mi hijo me trató
y de por qué tomé esta decisión. No quiero que nadie invente historias. Arturo asintió. Lo incluiré anexado al documento principal. Tomé la pluma con la mano temblorosa, no por miedo, sino por el peso del momento. No era solo una firma, era cerrar una herida abierta. Sentí que Rosa, desde donde estuviera, me miraba con orgullo. «Hazlo, Elías», parecía decirme. Escribí mi nombre despacio y firme. Cuando terminé, Arturo guardó los papeles con cuidado y me dio una palmada en el hombro. «Ya está hecho, amigo. A partir de mañana lo llevaré al registro y quedará sellado. Nadie podrá tocarlo». Respiré hondo y sentí una paz que hacía años no sentía. Esa tarde pedí permiso para ir de nuevo al orfanato. Quería ver a los niños, aunque ellos todavía no supieran lo que había hecho. Llevé unos panes dulces y una bolsa con dulces que compré con parte de mi pensión. Cuando llegué, Rubén, el niño de los ojos grandes que me había preguntado si era abuelo, corrió a abrazarme. «Don Elías», gritó sonriendo. «Vino». Me tomó de la mano y me llevó a mostrarme un dibujo que había hecho. Era una casa grande con un jardín y niños jugando. En una esquina había un anciano en una mecedora, con una sonrisa. «Mire», me dijo orgulloso, «así quiero que sea mi hogar, cuando sea grande». No supe qué decir. Solo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Acaricié su cabeza y le respondí, «Va a ser así, hijo. Te lo prometo». Regresé al asilo con el corazón lleno. Pensaba en Rosa, en cómo habría amado ese lugar. Me imaginé a los niños corriendo por el patio de 1900, nuestra vieja casa, llenándola de vida otra vez. No sabía cuándo moriría, pero sí sabía que cuando eso pasara, algo de mí seguiría viviendo allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, sonó el teléfono de la sala. Una enfermera vino a avisarme. «Don Elías, lo buscan». «Es su hijo». Me quedé quieto. No, lo había escuchado en meses. Fui al teléfono despacio. «¿Qué quieres, Darío?», pregunté con voz tranquila. «Papá, me dijeron que estás haciendo cosas raras con tus papeles», dijo seco, sin saludar. «¿Y a ti qué te importa? Pues que esa casa es mía, viejo. No se te olvide». «No, hijo», respondí. «Esa casa fue mía, y ahora será de quienes la merecen». Hubo un silencio largo, pesado. Luego soltó con rabia. «Ten cuidado, no sabes con quién te estás metiendo». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono colgado, sintiendo que esa llamada era una advertencia. Pero lejos de asustarme, me dio más fuerza. Sabía que él no podía detener lo que ya estaba hecho. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, un enfermero me comentó que había visto a Darío parado frente al portón del asilo, mirando hacia adentro. No entró, solo estuvo ahí unos minutos y se fue. «Seguramente vino a comprobar si todavía estás vivo», bromeó el enfermero. Yo sonreí, pero en el fondo sabía que era verdad. En la tarde Arturo me llamó. «Todo salió bien, Elías. Los documentos ya fueron registrados. Tu hijo no podrá tocar nada, ni siquiera si intenta impugnar». «Gracias, Arturo», le dije con un alivio que me temblaba en la voz. Esa noche me dormí tranquilo, con la satisfacción de saber que aunque mi familia me hubiera dado la espalda, yo había ganado algo más grande que cualquier herencia. La tranquilidad de morir sabiendo que lo que construí no sería pisoteado. El mar rugía a lo lejos, como si también celebrara mi decisión. Cerré los ojos y me prometí que cuando llegara el momento, partiría en paz, sabiendo que el viejo Elías Navarro había hecho justicia con sus propias manos. Pasaron apenas unos días desde aquella llamada cuando vi aparecer a Lucía, la esposa de Darío, en el asilo. No venía con la misma cara de soberbia de siempre, sino con una sonrisa fingida que me olió a trampa desde lejos. Entró saludando a las enfermeras como si fuera una santa, repartiendo palabras dulces por todos lados. «Buenos días, don Elías», me dijo al verme sentado en la mesa del comedor, tomando mi café. «Buenos serán. Para usted», le respondí sin levantarme. «Diga lo que tenga que decir, no tengo todo el día». Ella se sentó frente a mí, acomodándose el cabello. Traía una carpeta en la mano. «No vengo a discutir, don Elías.
Vine a hablar como familia. ¿Familia? Pregunté con una sonrisa amarga. Me parece que eso ya se rompió hace rato. Lucía respiró hondo, intentando mantener la calma. Mire, Darío y yo hemos estado pensando. No queremos que las cosas terminen mal. Sabemos que usted está enojado, pero podríamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, dije levantando una ceja. Sí, mire. Abrió la carpeta y me mostró unos papeles. Si nos devuelve la casa y el terreno, nosotros nos comprometemos a cuidarlo hasta el final de sus días. Nunca más estará solo. No pude evitar reírme, una risa seca, de esas que salen sin querer. Lucía, ya tuve el gusto de ver cómo me cuidaban. Me botaron de mi casa, me escondieron el bastón, me rompieron los lentes. No necesito más de esos cuidados, gracias. Ella cambió el tono. La sonrisa se borró. Piense en sus nietos, don Elías. No tienen dónde vivir. Están durmiendo en casa de unos amigos. Sentí un nudo en la garganta, no por ellos, sino por el descaro. Esos mismos nietos que me maltrataron, que se burlaban de mí cuando caía al suelo. No, Lucía, no me conmuevas con tus cuentos. Lo que ustedes están viviendo es consecuencia de sus actos. La mujer apretó los labios, molesta. Usted es un egoísta, dijo alzando la voz. Ese dinero y esa casa deberían quedarse en la familia. Me incliné despacio hacia ella, para que no le quedara duda de mis palabras. La familia se gana con amor y respeto, y ustedes perdieron eso hace mucho tiempo. Golpeó la mesa con la mano y se levantó. Esto no se va a quedar así, dijo mientras recogía sus papeles. Ya veremos quién gana. Yo no estoy compitiendo, Lucía, solo estoy terminando lo que ustedes empezaron. Cuando se fue, las enfermeras se acercaron curiosas. Una de ellas, Marta, me puso la mano en el hombro. Hizo bien, don Elías. Hay familias que solo aprenden cuando pierden todo. Yo asentí, pero en 1900, el fondo sabía que esto era solo el comienzo. Los días siguientes estuvieron tranquilos. Volví a mi rutina de leer, caminar por el jardín y escribirle cartas imaginarias a Rosa. Pero no pasó mucho antes de que la paz se rompiera. Una tarde, mientras tomaba el sol, vi llegar a Darío con sus 2 hijos. Venían con paso firme y caras de pocos amigos. «Papá», dijo él apenas me vio, «esta es tu última oportunidad». «¿Oportunidad para qué?», pregunté sin inmutarme. «Para arreglar las cosas. Firma este documento y devolvemos todo a como estaba. Tú te quedas con una parte y nosotros con la casa. Todos ganamos». «¿Todos ganamos?», repetí. «Yo ya gané, hijo, gané mi paz». El mayor de mis nietos, de unos 14 años, me miró con desprecio. «Ojalá ya te mueras pronto», murmuró, creyendo que no lo oía. Darío no lo corrigió. Solo se cruzó de brazos, como si aprobara sus palabras. Me levanté, despacio, apoyándome en mi bastón. Los miré a los 3. «El día que yo muera, ustedes no tendrán nada que reclamar, y cada palabra que me han dicho será su única herencia». Darío apretó los dientes. «Te estás equivocando, viejo. No sabes lo que estás haciendo». «Sí sé, hijo», le dije mirándolo a los ojos. «Por fin estoy haciendo algo bien». Se fueron sin decir más, pero sabía que no se rendirían. Conociéndolos, intentarían cualquier cosa para recuperar lo perdido. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, sentí algo que hacía mucho no sentía. Tranquilidad con coraje. Porque aunque el miedo seguía ahí, también estaba la certeza de que lo que había hecho era justo. Al día siguiente recibí una carta. Era del orfanato. Me la entregó Marta con una sonrisa. «Le llegó esto, don Elías». La abrí con cuidado. Era una nota escrita a mano por doña Teresa. Decía: «Don Elías, gracias por su generosidad. Su apoyo cambiará muchas vidas. Con su donación podremos construir 2 dormitorios más y una cocina nueva. Que Dios le multiplique lo que su familia no supo valorar». Se me humedecieron los ojos. Guardé la carta en el bolsillo y miré al cielo. «¿Ves, Rosa?», murmuré. No todo se perdió. Ese mismo día, mientras el sol caía, comprendí algo.
Había pasado de ser un viejo abandonado a un hombre con propósito, y aunque mi sangre me había traicionado, había encontrado una nueva familia entre esas paredes llenas de risas y crayolas rotas. Pero también supe algo más. Cuando la codicia toca la puerta, no se va con facilidad. Y la mía estaba por volver a tocarme, más fuerte que nunca. Pasaron un par de semanas en calma, o al menos eso parecía. Yo seguía con mi rutina del asilo: levantarme temprano, desayunar pan dulce con café, caminar un rato por el jardín y luego sentarme a leer el periódico viejo que dejaban en la entrada. Había aprendido a disfrutar la tranquilidad, esa que tanto me costó. Pero la paz no dura mucho cuando la codicia anda cerca. Una mañana, la enfermera Clara entró al comedor apurada. «Don Elías, lo buscan en recepción». De inmediato supe que algo no andaba bien. Caminé despacio apoyándome en mi bastón, y cuando llegué ahí estaba Darío, acompañado de un hombre con traje gris y un portafolio. El tipo se presentó con una sonrisa falsa. «Buenos días, señor Navarro. Soy el licenciado Escudero, representante legal de su hijo». Yo no le devolví la sonrisa. ¿Y para qué viene un abogado a buscar a un viejo como yo? Darío cruzó los brazos y habló con su tono prepotente de siempre. «Venimos a aclarar la situación de la casa. Queremos evitar problemas». «¿Problemas para quién?», pregunté mirándolo fijo. El abogado intervino rápido. «Verá, don Elías, según los informes, usted está en una edad avanzada y en una situación de salud delicada. Sería conveniente que transfiriera la administración de sus bienes a su familia directa, para que todo esté en orden». Me aguanté la risa. Sabía perfectamente a qué jugaban. «Mi salud está mejor que la de su cliente», le dije señalando a Darío. «Y mis bienes ya tienen destino». Darío soltó una carcajada seca. «¿El orfanato? Vamos, papá, no seas ridículo. Esa casa la construyó el abuelo para que quedara en la familia. Y así es como la cuidas», le respondí. «Echando a tu padre a la calle». El abogado intentó calmar la tensión. «Don Elías, no queremos conflictos, solo su firma para asegurar que usted esté protegido». «Ya estoy protegido», dije con voz firme, «y no pienso firmar nada». Darío apretó los dientes. «Papá, no me obligues a hacer esto más complicado». «Hazlo, que tengas que hacer, hijo», le respondí sin apartar la mirada. «Pero recuerda que el dinero no limpia la vergüenza». Hubo un silencio incómodo. El abogado cerró su portafolio y dejó un sobre amarillo sobre la mesa. «Piénselo», dijo. «Aquí está la propuesta por escrito, no lo toqué». Cuando se fueron, Clara se me acercó preocupada. «Don Elías, esto no me huele bien». «A mí tampoco», le contesté, «pero ya sé cómo manejarlo». Esa misma tarde llamé a Rafael Márquez, el nuevo director del orfanato Los Nardos. Era un hombre justo, de voz serena, con quien ya había hablado varias veces. «Rafael», le dije, «mi hijo intentará impugnar la donación. Necesitamos acelerar el proceso». «Lo entiendo, don Elías», respondió con firmeza. «Mañana mismo le enviaré los documentos finales para que quede todo cerrado. Así, aunque él lo intente, ya será demasiado tarde». Colgué con un suspiro. No sentía miedo, sino coraje. Pensar que mi propio hijo era capaz de traer abogados para quitarme lo poco que tenía me hervía la sangre. Al día siguiente, mientras desayunaba, vi desde la ventana un coche estacionado frente al asilo. Era Darío, hablando por teléfono. No entró, solo se quedó un rato mirando hacia adentro. Sabía que estaba vigilándome, esperando que yo cometiera un error. A media mañana llegó un mensajero con un paquete sellado. Eran los documentos de Rafael. Los leí con calma y firmé sin dudar. El notario que los acompañaba me observaba en silencio. «¿Está seguro de lo que hace, don Elías?» «Más seguro que nunca», le respondí. «Esto no es venganza, es justicia». Cuando terminé de firmar, el notario estrechó mi mano. «Entonces ya está hecho. Desde este momento, su casa, su terreno y sus cuentas pasan legalmente al nombre de la Casa Hogar Los Nardos». Sentí una paz profunda, como si quitara una piedra del pecho. Por la tarde, Rafael me llamó para confirmarlo.
Todo en regla, Elías. Ningún papel queda a tu nombre. Tu hijo no podrá reclamar nada. Gracias, amigo. Me quitas un peso de encima. Esa noche dormí mejor que nunca. Soñé con Rosa, sonriente, esperándome en el malecón con el mar calmo detrás. Cuando desperté supe que lo había hecho bien, pero la calma no duró mucho. 3 días después, Clara entró corriendo a mi cuarto. «Don Elías, hay un hombre afuera del portón gritando su nombre». Me levanté, tomé mi bastón y salí. Desde lejos vi a Darío, con la cara roja de furia y el cabello despeinado. A su lado estaba Lucía con su celular en la mano grabando todo. «¡Eres un maldito!», gritó Darío apenas me vio. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «¿Hacerte qué, hijo?», le respondí tranquilo. «Regalaste la casa, nuestro hogar, el dinero de la familia. No era nuestro hogar, Darío, era mío, y ahora es de quienes lo merecen». Lucía soltó una carcajada burlona. «Viejo egoísta, nosotros te dimos un techo y así nos pagas». «¿Un techo?», reí con amargura. «Me echaron a la calle, me quitaron mis cosas, me trataron como basura. No me hablen de darme nada». Darío golpeó las rejas del portón. «Por tu culpa voy a tener que vender mi coche para pagar las deudas». «No, hijo», le dije firme. «Tú arruinaste a esta familia el día que me echaste de mi casa». En ese momento llegó Rafael, bajó de su coche y se acercó con paso tranquilo. «¿Algún problema aquí?», preguntó. Darío lo miró con rabia. «Tú eres el que le robó mi herencia». «No le robé nada», respondió Rafael sin alterarse. «Su padre decidió donar sus bienes a una causa noble. Si tiene un problema, arréglese en un juzgado». Darío temblaba de ira. «Te vas a arrepentir, viejo». «Ya me arrepentí una vez, hijo», le respondí, mirándolo a los ojos. «Pero fue de haberte criado así». Lucía lo jaló del brazo. Ambos se subieron al carro y se fueron chillando llantas. Rafael me miró con preocupación. «¿Está bien, Elías?». «Más que nunca», respondí con una sonrisa cansada. Por fin aprendí que a veces la justicia no llega en los tribunales, sino en la conciencia. Aquella noche, mientras el viento soplaba fuerte, supe que esa no sería la última vez que vería a mi hijo. Su orgullo no iba a permitirle aceptar la derrota tan fácil. Lo que no sabía era que su siguiente paso sería todavía más sucio. 2 días después del escándalo en la puerta del asilo, Rafael llegó con cara seria. Traía un folder en la mano y se notaba que no venía con buenas noticias. «Elías», me dijo apenas sentarse frente a mí, «tu hijo está moviendo hilos». «¿Qué hizo ahora?», pregunté sin sorpresa porque ya lo esperaba. Intentó hablar con un notario de la ciudad para ofrecerle dinero a cambio de encontrar errores en la donación. Quería que anularan los papeles. Solté un suspiro. «No me sorprende. Darío no entiende que ya no tiene derecho a nada». «Por suerte», continuó Rafael, «el notario lo mandó al diablo y me avisó enseguida. Pero eso no es todo. También contactó a un periodista local». «¿Para qué?», pregunté frunciendo el ceño. «Quiere decir que tú no estás bien de la cabeza, que estás enfermo y que yo me aproveché para quitarte la casa». Ahí sí me hirvió la sangre. «Así que ahora me quiere pintar de loco», dije golpeando la mesa, con el puño. «No le bastó con botarme de mi casa, ahora quiere ensuciar mi nombre». Rafael me puso una mano en el hombro. «Tranquilo, Elías, la ley está de tu lado, pero los rumores son peligrosos. Si la gente le cree, podría complicarnos». «Entonces contaremos la verdad», respondí sin dudar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en todos los años que le dediqué a mi hijo, en todo lo que le enseñé. ¿Cómo pudo salir tan distinto? Rosa siempre decía que la ambición es una enfermedad que se hereda, y tal vez tenía razón. Al día siguiente, mientras ayudaba a Clara a ordenar los libros viejos de la pequeña biblioteca del asilo, entró un mensajero con una carta. Era de Rafael. En el sobre decía: «Plan para proteger la donación». Dentro venía una propuesta: grabar un video contando mi historia, explicando con mis propias palabras que la decisión fue mía, que estaba en pleno uso de mis facultades y que la donación era voluntaria.
Lo publicarían en las redes del orfanato para evitar que Darío manipulara la versión. Al principio dudé. Nunca fui de cámaras ni de grabaciones, pero luego pensé, si no hablo yo, hablará él y mentirá como siempre. Así que acepté. El sábado, por la mañana, Rafael y doña Teresa, la encargada del orfanato, llegaron con una pequeña cámara. Me sentaron en el jardín del asilo, bajo un árbol grande. Los niños de los nardos también vinieron, corriendo y riendo. Cuando encendieron la cámara, respiré hondo y hablé con el corazón. Mi nombre es Elías Navarro. Tengo 82 años y quiero contar mi verdad. No estoy loco ni enfermo. Lo que hice fue por justicia, no por rencor. Mi familia me dio la espalda, me humillaron, me dejaron en este asilo, y decidí que lo poco que tengo sirva para quienes sí saben valorar un hogar. Los niños. Del orfanato Los Nardos. Rafael grabó cada palabra. Cuando terminamos, los niños se acercaron a abrazarme. Uno de ellos, Rubén, me susurró al oído. «Gracias, abuelito. Ahora ya tenemos casa para siempre». Ese abrazo valió más que 1000 disculpas de mi hijo. 2 días después, el video se publicó en la página del orfanato y en el canal de Relatos de un Viejo, que apoyaba historias reales. No esperábamos gran cosa, pero en menos de 24 horas se volvió viral. Miles de personas lo compartieron, dejando comentarios como «¡Qué vergüenza de hijo! Este señor es un ejemplo de dignidad. Dios lo bendiga, don Elías». Hasta los noticieros locales comenzaron a hablar del tema. Un reportero me llamó para entrevistarme por teléfono. «¿Se arrepiente de haber donado todo, don Elías?», me preguntó. «De lo único que me arrepiento es de haber criado a alguien que solo ama el dinero», respondí sin pensarlo. Esa frase se hizo viral, y aunque no lo busqué, se volvió un golpe público para Darío. Al día siguiente, Clara entró al comedor riéndose mientras me enseñaba su celular. «Mire, don Elías, usted es famoso». Ahí estaba mi cara, en todos los periódicos digitales. El titular decía, «Anciano, dona su casa a huérfanos tras ser abandonado por su hijo». Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y leí. «Viejo mentiroso, te vas a arrepentir de haberme humillado así». No hacía falta adivinar de quién venía. Rafael insistió en poner medidas de seguridad en el asilo y en el orfanato. «No quiero alarmarlo, Elías, pero Darío está fuera de control. Me dijeron que ha estado tomando y que amenaza con ir a verte». «Que venga», le dije. «Ya no tengo miedo». Y no mentía. Pero al tercer día llegó el susto que ninguno esperábamos. A las 10 de la noche, el vigilante del asilo, don Julián, golpeó mi puerta. «Don Elías, venga rápido. Hay un hombre afuera». Me puse el suéter y lo seguí hasta el portón. Era Darío, con la camisa arrugada, los ojos rojos y un olor a alcohol que se sentía a metros. «¡Abre, viejo!», gritaba golpeando la reja. «Tenemos que hablar, no hay nada que...» «¿Hablar?», le dije desde el otro lado. «Claro que sí», contestó tambaleándose. «Me dejaste sin nada, maldito». Rafael, que también había llegado al asilo esa noche, se acercó rápido. «Darío, vete o llamaré a la policía». «No te metas, ladrón», gritó señalándolo. «Me robaste mi herencia». Yo lo miré, fijo. «No te robé nada, hijo. Lo que te quité fue la oportunidad de seguir siendo un cobarde». El guardia cerró el portón con seguro y lo echó. Darío se alejó dando tumbos, gritando insultos hasta perderse entre las sombras. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por tristeza. En el fondo, aunque me dolía admitirlo, aún lo amaba. Era mi hijo, mi sangre, pero también era mi castigo. Sabía que no se rendiría. Y tenía razón. Su siguiente paso sería más peligroso. Lo que haría después no solo pondría en riesgo mi nombre, sino también a los niños que ahora eran mi verdadera familia. Pasaron unos días de silencio después de aquella noche en que Darío llegó borracho al asilo. Todos pensábamos que se había calmado, pero yo lo conocía demasiado bien. Cuando mi hijo guardaba silencio, era porque estaba tramando algo peor. Una mañana nublada, mientras desayunaba con don Julián, el vigilante, vi entrar a Rafael al comedor. Su cara lo decía todo.
había malas noticias. «Elías, tenemos un problema grave», dijo dejando unos papeles sobre la mesa. «¿Qué pasa ahora?», pregunté resignado. «Tu hijo fue al orfanato. Se presentó con un supuesto abogado y unos documentos falsos. Decía que tú habías cambiado de opinión y que querías anular la donación». Me quedé mudo unos segundos. «¿Y le creyeron?». «Por suerte no», respondió Rafael. Doña Teresa me llamó enseguida. Sospechó que era mentira porque el sello notarial estaba mal hecho y los papeles no tenían tu firma verdadera. Respiré, hondo, tratando de calmarme. «Entonces todavía no entiende que perdió», Rafael asintió. «Pero hay más. Habló con un periodista y quiere sacar una nota diciendo que tú estás enfermo mentalmente, que nosotros te manipulamos. Quiere que parezca que te aprovechamos para quedarnos con tus bienes». Sentí un fuego subirme por dentro. «Ese desgraciado no tiene límites», dije golpeando la mesa. «No le basta con quitarme la paz. Ahora quiere manchar mi nombre». Rafael me miró con calma. «No te preocupes, vamos a adelantarnos. Si él quiere usar la prensa, nosotros también. Contemos la verdad con pruebas». Esa misma tarde reunimos a doña Teresa, algunos niños y a los trabajadores del orfanato. Grabamos otro video, pero esta vez con más detalles. Quería que el mundo supiera quién era mi hijo en realidad. Me senté frente a la cámara y hablé despacio, con el corazón en la garganta. «No busco lástima, solo justicia. Mi hijo me echó de mi casa, me humilló y me quiso dejar en la calle. Hoy, gracias a Dios, esos bienes están en manos de niños que sí saben agradecer. Prefiero ver mi casa llena de risas que convertida en un nido de odio y ambición». Doña Teresa también habló. Mostró los documentos legales, mi firma y los certificados médicos que probaban que estaba completamente lúcido. Luego salieron los niños, mostrando los dibujos que habían hecho de su nuevo hogar. El video se subió a las redes del orfanato y al canal de Relatos de un Viejo, donde ya muchos conocían mi historia. En cuestión de horas volvió a hacerse viral. La gente me mandaba mensajes de apoyo, bendiciones y palabras que me hicieron sentir acompañado, pero lo que vino después fue inesperado. Una noche, Clara, la enfermera, tocó mi puerta con cara pálida. «Don Elías, acaban de llamar un hombre». Dijo que usted iba a pagar caro lo que hizo». «¿Dijo su nombre?». «No, pero todos sabemos quién fue». Cerré la puerta despacio y suspiré. «Déjalo que ladre», dije. «Los perros ladran cuando pierden el hueso». A la mañana siguiente, Rafael volvió con más noticias. Intentó sobornar al notario que registró la donación, me contó. Le ofreció dinero para que dijera que tú no estabas en tus cabales cuando firmaste. ¿Y qué hizo el notario? Lo echó de la oficina. Pero esto muestra que está desesperado, Elías. Muy desesperado. Eso era lo que más me preocupaba. Un hombre desesperado puede hacer cualquier cosa. Esa tarde fui al orfanato. Quería ver a los niños, tranquilizarme. Cuando llegué, Andrés, uno de los más pequeños, corrió a abrazarme. «Abuelito Elías, ¿es cierto que quieren quitarnos la casa?», me preguntó con los ojos llenos de miedo. «No, hijo», le respondí acariciándole la cabeza. «Esa casa es de ustedes y nadie se las va a quitar». En ese momento supe que ya no se trataba solo de mí, se trataba de ellos, de proteger algo que valía mucho más que cualquier terreno o cuenta de banco. Esa misma noche, Rafael y yo nos quedamos en vela preparando todo para blindar la donación legalmente. Decidimos reforzar los documentos con una cláusula nueva. Cualquier persona que intentara impugnar o falsificar mi firma sería denunciada penalmente. Además, se publicaría todo públicamente para que nadie dudara de mi lucidez. «¿Estás seguro de hacerlo público otra vez, Elías?», me preguntó Rafael. «Sí», le respondí sin titubear. «Que todos sepan la verdad. Si mi hijo quiere destruir mi nombre, tendrá que enfrentarse a mí cara a cara, no con mentiras». Al día siguiente, grabamos una entrevista para un noticiero regional. Hablaron conmigo, con Rafael y con doña Teresa. En el programa mostraron imágenes de los niños jugando en el patio y las mejoras que ya se habían hecho gracias a la donación.
El reportero me preguntó: «Don Elías, ¿qué le diría a su hijo si lo tuviera enfrente ahora mismo?». Miré directo a la cámara y dije: «Le diría que un hombre no se mide por lo que hereda, sino por lo que da. Y que el día que me corrió de mi casa, también se quedó sin derecho a mi apellido». Cuando el reportaje salió al aire, las redes estallaron. Miles de personas apoyaban la causa. Algunos incluso ofrecieron ayuda al orfanato. Pero también llegaron los ataques de quienes creían las mentiras de Darío. Lo acusaban de anciano manipulado o de no tener corazón para su familia. Yo no respondí a ninguno. Ya había aprendido que la verdad no necesita gritar. Una tarde, mientras miraba el mar desde la ventana del asilo, Clara entró apurada. «Don Elías, el orfanato acaba de llamar». Su hijo fue hasta allá, borracho, gritando que la casa era suya. Golpeó el portón y amenazó con sacar a todos. «¿Y los niños?», pregunté con el alma en la garganta. Asustados, pero nadie salió herido. La policía lo detuvo, aunque lo soltaron al poco rato. Me quedé en silencio. Sabía que eso era solo el comienzo. Si Darío había llegado hasta ese punto, era cuestión de tiempo antes de que hiciera algo peor. Esa noche recé, no por mí, sino por él. Le pedí a Dios que lo detuviera antes de que cometiera una locura más grande. Pero a veces, cuando el corazón se pudre de avaricia, ni Dios logra detenerlo. Y yo lo iba a comprobar muy pronto. No había pasado ni una semana desde aquel escándalo en el orfanato, cuando el destino decidió ponerme a prueba otra vez. Era un viernes en la tarde. El cielo estaba gris y un viento húmedo soplaba del mar. Yo estaba sentado en el patio del asilo, tomando café con don Julián el vigilante, cuando escuchamos un ruido seco como un golpe fuerte contra metal. «¿Escuchó eso, don Elías?», me dijo alarmado. «Sí, viene del portón», respondí poniéndome de pie con el bastón en la mano. Caminamos rápido hasta la entrada y lo que vi me heló la sangre. Darío estaba ahí, empujando la reja con todas sus fuerzas. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos de rabia y el cabello alborotado. A su lado había dos hombres que no conocía, ambos jóvenes, con sudaderas oscuras. Uno de ellos sostenía un tubo metálico. «¡Ábreme, viejo!», gritaba Darío. «O te juro que tumbo esta puerta». «¡Mauricio!», le grité usando su nombre completo como cuando era niño y hacía alguna travesura. «Vete antes de que te arrepientas». «No me voy sin lo que me corresponde», escupió. «Esa casa, el dinero, todo es mío». Uno de los tipos golpeó la reja con el tubo, haciendo que el sonido retumbara por todo el asilo. Los ancianos que estaban en el jardín comenzaron a asomarse asustados. Doña Marta, una de las residentes más viejas, empezó a rezar en voz alta. «Llama a la policía», le dije a Julián sin quitarle la vista a Darío. «¿Qué quieres, hijo?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. «Lo que es mío», gritó. «Tú me lo quitaste todo, maldito viejo». «No te quité nada», le dije firme. «Tú mismo lo perdiste cuando me sacaste de mi casa como si fuera un perro. Esa casa es mía. Tú ya deberías estar muerto», vociferó empujando otra vez la reja. En ese momento llegó doña Teresa, la directora del asilo, corriendo desde el pasillo. «Por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí?», gritó. Uno de los hombres que venía con Darío se rió y dijo con tono burlón: «Nada que le importe, señora». Pero entonces apareció Rafael. Había llegado justo a tiempo y traía su teléfono en la mano grabando todo. «Sigan hablando», dijo con voz calmada pero firme. «Esto está en vivo para las redes». Darío se detuvo en seco. Por un momento vi el miedo asomarse en su rostro. Sabía que si lo grababan, toda su farsa pública se derrumbaría. «¡Apaga eso!», gritó. «No», respondió Rafael. «La gente merece saber quién eres realmente». El tipo del tubo bajó el brazo, nervioso, y el otro dio un paso atrás. Podía ver que no querían meterse en un lío. Darío los miró con furia. «No se muevan», les ordenó, pero ellos no lo obedecieron. «Darío», le dije acercándome un poco al portón, «esta es tu última oportunidad. Vete por tu propio pie o pasarás la vergüenza de tu vida». Se quedó callado, respirando con dificultad. Sus ojos se movían rápido entre mí.
Rafael y la cámara del celular. Por primera vez lo vi dudar. Finalmente bajó la cabeza y dijo entre dientes: «Vámonos». «¿Qué?», preguntó uno de sus acompañantes. «¡Que nos vamos, idiotas!», gruñó, y así, sin mirarme otra vez, dio media vuelta y se alejó calle abajo. Los otros dos lo siguieron, apurados, sin decir palabra. Rafael siguió grabando hasta que desaparecieron. «Ya está», dijo al guardar el teléfono. «Este video lo subiremos por si intenta negar lo que hizo». Minutos después llegó la patrulla. Los oficiales tomaron mi declaración y me recomendaron poner una orden de restricción. «No es fácil hacerlo contra un hijo, señor Navarro», me dijo uno de ellos, «pero usted debe protegerse». «Lo haré», respondí, aunque por dentro me dolía el alma. Esa noche no pude dormir. Me quedé recostado mirando el techo, recordando al pequeño Darío de 8 años, el que corría por la playa con una sonrisa, el que me decía: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué instante el amor se volvió odio? A la mañana siguiente, Rafael vino temprano con cara de preocupación. «Ya subieron el video», me dijo mostrándome su celular. «Está en todas partes». Ahí estaba mi hijo, empujando la reja y gritando como un loco. Los comentarios no tardaron. «¡Qué vergüenza de hombre! Ese viejo tiene más dignidad que toda su familia junta. Ojalá lo metan preso por agresivo». Yo no sonreí. En vez de alegría, sentí tristeza. Era mi hijo el que estaba ahí, hecho un animal por culpa del dinero. Por la tarde me llamó un periodista. «Don Elías, ¿quiere hacer una declaración oficial sobre lo ocurrido?» «No», le respondí con voz cansada. «Las imágenes hablan por sí solas». Durante el almuerzo, los demás residentes me aplaudieron. «Tiene usted valor, don Elías», me dijo don Julián. «Cualquiera se habría rendido». «No se trata de valor», le respondí. «Se trata de dignidad. Si uno no la defiende, se la arrebatan». Esa noche, antes de dormir, volví a mirar la foto de Rosa que tenía sobre mi mesita. «¿Ves, vieja?», le murmuré. «Nuestro hijo se perdió por completo. Pero al menos los niños tendrán un techo gracias a ti». Cerré los ojos, pensando que todo había terminado, que Darío finalmente se había rendido. Pero el destino tenía otros planes. Esa escena con mi hijo gritando frente al asilo sería apenas la chispa que encendería un incendio más grande. Un incendio que terminaría de una vez por todas con todo lo que quedaba entre nosotros. 3 días, después de aquella noche en que mi hijo quiso tirar la reja del asilo, todo Veracruz hablaba del escándalo. El video que Rafael grabó se había vuelto viral, y la gente me mandaba mensajes de apoyo desde lugares que ni conocía. Pero en medio de todo ese ruido, yo sabía que Darío no se quedaría quieto. Él no sabía perder. Esa mañana, mientras tomaba mi café en el comedor, Clara entró corriendo con un sobre amarillo en la mano. «Don Elías», dijo con la voz entrecortada, «llegó esto para usted. Lo trajo un policía». Tomé el sobre y lo abrí con calma. Dentro había un documento judicial, una notificación de demanda. Darío me estaba llevando a juicio. Decía que yo no estaba en mis facultades mentales cuando firmé la donación, que había sido manipulado por terceros, refiriéndose a Rafael y a doña Teresa, y que por eso pedía la anulación total de los papeles. Me quedé mirando el documento un buen rato en silencio. Clara me observaba preocupada. «¿Está bien, don Elías?» «Sí, hija», le respondí. «Lo estoy. Este será su último intento». Llamé a Rafael y le conté todo. «Sabía que esto iba a pasar», me dijo. «No te preocupes. Tenemos las pruebas, los certificados médicos, hay videos y testigos. No hay forma de que gane». Aún así, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. No por miedo a perder, sino por tener que ver a mi hijo frente a un juez, como si fuera un extraño. La noticia del juicio corrió rápido. Los periódicos locales publicaron titulares como «Hijo demanda a su padre por donación millonaria» y «Pleito familiar sacude a anciano benefactor». La gente en el asilo me miraba con respeto y tristeza. «Usted no se merece eso, don Elías», me dijo doña Marta.
Hay hijos que nacen con el corazón podrido. El día del juicio llegó más pronto de lo que imaginé. Era un lunes frío, con el cielo encapotado. Me levanté temprano, me puse mi mejor camisa y la chaqueta gris que había usado el día de la firma de la donación. Sentía que debía cerrar el ciclo con la misma ropa, como símbolo. Rafael pasó por mí al asilo en su coche. Íbamos callados, solo se escuchaba el motor y el golpeteo suave de la lluvia en el parabrisas. ¿Estás nervioso?, me preguntó. No. Triste, pero no nervioso, respondí. El juzgado estaba lleno. Había periodistas, vecinos, curiosos y cámaras de televisión. En un rincón, Darío hablaba con su abogado, moviendo las manos con impaciencia. Cuando me vio entrar, me lanzó una mirada de odio puro. Yo solo le devolví una mirada serena. El juez, un hombre de voz grave y semblante severo, pidió silencio. Caso número 2174-26, anunció. Darío Navarro contra su padre, Elías Navarro, sobre impugnación de donación. El abogado de Minumesins, mi hijo, se levantó y empezó su discurso, lleno de mentiras. Su señoría, mi cliente solo busca justicia. Su padre, un hombre de avanzada edad, fue manipulado psicológicamente para donar sus bienes. Claramente no comprendía la magnitud de sus actos y se encuentra en un estado de confusión mental evidente. Yo lo miraba sin mover un músculo. Lo dejé hablar. Cuando terminó, el juez asintió y dio la palabra a Rafael. Mi amigo se levantó despacio, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su señoría, dijo con voz firme, lo que está diciendo el demandante es completamente falso. Aquí están los certificados médicos y psicológicos emitidos por profesionales que acreditan que don Elías está en pleno uso de sus facultades. Además, presentamos un video que muestra el trato que recibió de parte de su hijo y su familia. El juez permitió que se proyectara el video. En la pantalla de la sala se vio a Darío empujando la reja del asilo, gritando insultos y amenazándome. La gente murmuraba. Algunos negaban con la cabeza, otros se tapaban la boca, sorprendidos. El juez golpeó la mesa con el mazo. Orden en la sala. Rafael continuó. Y por si fuera poco, aquí está la carta escrita y firmada por don Elías, donde explica las razones de su decisión. Una carta escrita de su puño y letra, con testigos y notario. El juez tomó el documento, lo leyó unos segundos y levantó la vista. ¿Algo más que quiera agregar, señor Navarro?, me preguntó mirándome directamente. Me puse de pie con el bastón y caminé despacio hasta el centro de la sala. Sí, su señoría, quiero decir solo esto. Mi hijo no me perdió por dinero, me perdió por su desprecio. Me echó de mi casa, me insultó, me trató como una carga. Y aunque me duela decirlo, ya no lo reconozco como el mismo muchacho que crié. La casa que tanto quiere ahora servirá para dar refugio a niños que no tienen nada, porque ellos merecen más que alguien que no sabe agradecer. El juez me observó un instante. En su rostro se notaba que no había duda. Gracias, don Elías. Después de unos minutos de silencio, el juez revisó los papeles y habló, con voz firme. Este tribunal no encuentra evidencia alguna de incapacidad mental ni de manipulación. La demanda queda desechada en su totalidad. Además, se condena al demandante, Darío Navarro, a cubrir las costas procesales del juicio. El murmullo fue inmediato. Los periodistas se abalanzaron sobre la salida. Darío bajó la cabeza, pálido, con los labios apretados. Por primera vez lo vi derrotado. Salí del juzgado con Rafael a mi lado. Afuera nos esperaban cámaras y micrófonos. Uno de los reporteros me preguntó, «Don Elías, ¿qué tiene que decir ahora que ganó?». Me quedé callado unos segundos y luego respondí, «Esto no fue venganza, fue justicia. Nadie debe dejar que lo humillen, ni siquiera si el que lo hace lleva su misma sangre». Esa frase salió en todos los noticieros. La gente me paraba por la calle para saludarme o darme la mano, pero yo no lo veía como un triunfo, sino como el final de una herida. De regreso al asilo, me senté en mi cama, saqué la foto de Rosa y le hablé en voz baja. Cumplí, amor.
Nadie volverá a pisotear lo que construimos. Esa noche dormí sin pesadillas, con el alma tranquila. Sabía que ya no habría vuelta atrás, y aunque mi hijo había perdido, el juicio, el verdadero castigo no era ese. El castigo era su soledad, la misma que él me obligó a vivir. Después del juicio, la vida empezó a tomar un ritmo más tranquilo. El escándalo se calmó poco a poco, aunque mi historia seguía circulando por las redes. Gente de todas partes me escribía cartas y mensajes. Algunos me decían que se sentían identificados, otros simplemente me mandaban bendiciones. Yo las leía con calma cada mañana, tomando café en el patio del asilo. Sentía una paz que hacía años no conocía. Darío, en cambio, desapareció. No volvió a buscarme, ni a llamar, ni siquiera a mandar a su esposa Lucía. Al principio creí que era otra de sus estrategias, pero el tiempo me demostró que simplemente había perdido todas sus fuerzas, y quizás también su orgullo. Una tarde, Rafael vino a verme con buenas noticias. Elías, el orfanato empezó las remodelaciones, dijo, sonriendo. Ya construyeron 2 dormitorios nuevos y están ampliando la cocina. ¿Tan rápido?, pregunté sorprendido. Sí, la ayuda llegó de todos lados después del juicio. Gente que vio tu historia donó dinero, muebles, hasta comida. No pude evitar sonreír. Aquello que comenzó como una historia de dolor ahora estaba sirviendo para algo bueno. Pasaron las semanas y doña Teresa, la directora del orfanato, me invitó a visitar el lugar. «Queremos que vea cómo va quedando su casa, don Elías», me dijo por teléfono con su voz dulce. Acepté sin pensarlo. El día de la visita me levanté más temprano que de costumbre. Clara, la enfermera, me ayudó a alistarme. «Hoy se le ve distinto, don Elías», dijo mientras me acomodaba la camisa. «Tiene la mirada más viva». «Es que voy a ver mi segunda casa, hija», respondí sonriendo. Rafael pasó por mí y me llevó en su coche. El camino hacia el orfanato me resultó extraño. Por la ventana vi las calles del pueblo, las mismas que un día recorrí con mi esposa y mi hijo. Me dolió recordar, pero al mismo tiempo sentí alivio. El pasado ya no podía hacerme daño. Cuando llegamos quedé sin palabras. La vieja casa blanca que una vez fue mía, ahora tenía un letrero azul que decía «Hogar Infantil Los Nardos, gracias, don Elías Navarro». Habían pintado las paredes, reparado el techo y plantado flores frente al patio. Los niños jugaban descalzos, riendo, sin miedo, sin tristeza. Doña Teresa me recibió con un abrazo sincero. «Esto es gracias a usted». «Don Elías», me dijo con lágrimas en los ojos, «los niños ahora tienen dormitorios nuevos y comida suficiente para todo el mes». «No, Teresa», le respondí con la voz quebrada. «Esto es gracias a ellos. Ellos me devolvieron las ganas de vivir». Mientras recorríamos la casa, los niños me seguían riendo. En el comedor habían colgado un cuadro con mi foto y una frase que decía: «La sangre no siempre da familia. A veces la familia se elige con el corazón». Me quedé mirando esa frase un buen rato. Era como si resumiera toda mi historia. Uno de los niños, Andrés, el más pequeño, se me acercó con un dibujo en la mano. «Mire, abuelito», me dijo con su sonrisa inocente. «Este es usted y estos somos nosotros». En el dibujo había una casa grande, un árbol lleno de flores y un anciano en una mecedora rodeado de niños riendo. Sentí que el corazón se me encogía. Lo abracé fuerte y le dije: «Gracias. Hijo, esto vale más que cualquier herencia». Nos sentamos todos a almorzar arroz con frijoles y pan casero. Los niños me contaban chistes, se reían de mis gestos, me pedían que les contara historias del mar. Yo les hablé de los días en que era pescador, de cómo el mar me enseñó a tener paciencia. Y, mientras hablaba, sentí algo que no sentía desde que mi esposa Rosa estaba viva: felicidad verdadera. Antes de irme, doña Teresa me entregó una caja pequeña. «Queríamos darle esto», dijo. Al abrirla, encontré una medalla dorada que decía: «Por su ejemplo de amor y dignidad». No pude contener las lágrimas. «No merezco tanto», dije.
Claro que sí, don Elías, respondió Rafael. Usted le enseñó a todos que nunca es tarde para recuperar el respeto, aunque sea de uno mismo. De regreso al asilo, me quedé mirando el mar por la ventana del coche. Pensé en todo lo que había pasado, el abandono, el dolor, la traición y ahora esto. La vida, de alguna manera, me estaba dando una segunda oportunidad. Esa noche no pude dormir de emoción. Me quedé mirando el techo y le hablé a Rosa en silencio. ¿Ves, amor? Al final, nuestra casa sigue llena de risas. No son las de nuestro hijo, pero son de muchos otros que sí las merecen. Al día siguiente, Clara me encontró sentado en el jardín del asilo con una sonrisa tranquila. ¿En qué piensa, don Elías? En que por fin valió la pena envejecer, respondí. A veces uno pierde lo que ama para encontrar algo más grande. Pensé que esa sería la última página de mi historia, pero todavía faltaba algo más, porque la vida, incluso cuando uno cree que ya terminó, siempre guarda una última sorpresa. Los días que siguieron a mi visita al orfanato fueron los más tranquilos que tuve en años. Cada amanecer lo veía como un regalo. Ya no sentía el peso del rencor, ni el miedo a morir solo. Por primera vez en mucho tiempo podía cerrar los ojos y dormir sin culpa. En el asilo, todos me trataban con más cariño. Algunos ancianos venían a platicar conmigo, otros me pedían consejos, y había quienes simplemente se sentaban a escuchar mis historias. Yo les contaba de mi vida en el mar, de Rosa, y de cómo aprendí que la sangre no siempre garantiza amor. Una tarde, Rafael vino a visitarme con una sonrisa. «Traigo buenas noticias, Elías», dijo emocionado. «La cocina nueva del orfanato está terminada. Ya pueden alimentar a casi el doble de niños». «Eso sí». «Que me alegra», respondí. «¿Y cómo están los pequeños?» «Felices. Te mandaron cartas y dibujos. Me entregó un sobre lleno de colores. Dentro había dibujos de casas, soles, árboles, y en casi todos aparecía yo, sentado en una mecedora, rodeado de niños. En uno de ellos un pequeño escribió: «Gracias, abuelito Elías, ahora ya tenemos hogar». Las lágrimas me corrieron sin poder evitarlas. Ese simple mensaje valía más que cualquier herencia o perdón. Esa noche me acosté temprano. Miré la foto de Rosa en la mesita, la tomé con cuidado y le hablé en voz baja. «Amor, ya puedes estar tranquila. Lo que construimos no se perdió. Sigue vivo en cada sonrisa de esos niños». Al día siguiente me desperté con una extraña sensación de paz. El sol entraba por la ventana y el sonido de las olas se escuchaba a lo lejos. Me levanté despacio, me vestí con mi camisa favorita, la azul que Rosa me regaló en 1900, nuestro aniversario, y salí al jardín del asilo. Clara se acercó y me dijo con ternura: «Hoy se ve especialmente contento, don Elías». «Es que hoy es un buen día, hija», respondí sonriendo. «Hoy siento que todo está en su lugar». Pasé la mañana sentado bajo un árbol, observando cómo el viento movía las hojas. Cerré los ojos y por un momento juraría que escuché la voz de Rosa diciéndome: «Ya hiciste lo correcto, viejo, ya puedes descansar». Más tarde, Rafael llegó con el director del asilo. «Los niños quieren venir el domingo a visitarte», me dijo. «Quieren cantarte unas canciones y agradecerte en persona». «Será un honor recibirlos», contesté con una sonrisa cansada. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta, no para Darío, sino para los niños de los Nardos. Decía así: «Queridos hijos, si un día alguien los hace sentir que no valen, recuerden que el amor no se mide por la sangre, sino por los actos. No dejen que nadie les robe la bondad. La vida puede doler, pero también puede sanar si uno no guarda odio en el corazón. Con cariño, su abuelito Elías». Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre la mesa, junto a la foto de Rosa y mi reloj viejo. Al amanecer, Clara entró a mi cuarto para dejarme el desayuno, como siempre. Pero esa vez me encontró recostado con el rostro sereno, como si durmiera. La foto de Rosa estaba sobre mi pecho y mi mano descansaba sobre la carta. «Se fue en paz», dijo Rafael cuando llegó, justo como merecía. Días después, se hizo una pequeña ceremonia en el orfanato.
Los niños cantaron, y en el patio colocaron una placa con mi nombre, en memoria de don Elías Navarro, un hombre que enseñó que la dignidad vale más que cualquier herencia. Cada año, los niños nuevos que llegan al hogar infantil, los Nardos, escuchan mi historia. Les cuentan que hubo una vez un anciano al que su familia abandonó, pero que no se rindió, que prefirió transformar su dolor en esperanza. Y así, mientras las risas llenan la casa que alguna vez fue mía, mi espíritu sigue ahí, en cada rincón, en cada voz, en cada plato de sopa que los niños comparten. Porque al final comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se deja. Y yo, Elías Navarro, me fui sabiendo que dejé lo más valioso de todo, una lección que nunca morirá. La sangre puede fallar, pero el corazón nunca miente. Donde hubo amor verdadero, siempre habrá hogar. Relatos de un viejo.